Haciendo porciones allá en... Muy bien, chicos, buenas tardes, bienvenidos ya a su última clase del día. La profesora Eileen todavía no está conectada, vamos a darle unos minutos de espera, que ella puede ingresar a la sala y arrancamos con el tema, ¿está bien? Si alguno de ustedes, alumno, tiene el material descargado en la plataforma, puede enviarlo por el grupo de WhatsApp, le agradeceríamos un montón. ¿Listo, chicos? Con esta clase estamos finalizando todas las actividades del día. No olviden, por favor, si han ingresado al grupo de WhatsApp, presentarse con todo lo que se les solicitó al inicio. ¿Está bien, chicos? Listo. Finalizando toda nuestra clase, le voy a hacer llegar las grabaciones, el horario y también sus credenciales. ¿Perfecto? Ahora sí. La profesora Eileen está conectada en clase. Vamos a darle la bienvenida. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Miss. ¿Nos escucha? Buenas tardes, sí. Disculpen, estaba acá cargando el Zoom. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Bienvenida a la clase. Ya la hice con anfitrión para que pueda iniciar. Buenas tardes, muchas gracias. Muy bien. A ver. Ya está. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, chicos y chicas. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Mi nombre es Eileen Olivera y yo voy a darles la clase de literatura. Todos tienen el material de esta semana, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos tienen el material de esta clase? Ok, es el material de clasicismo Homero, ¿verdad? Muy bien. Vamos a comenzar entonces con el material. Les compartiré acá el PowerPoint. Listo. Entonces, como les mencionaba, el día de hoy vamos a trabajar el tema de Homero, de la literatura de la Grecia clásica. Esto es clasicismo. Vamos a ver la Odisea, vamos a ver Homero y vamos a ver un poco de tragedia griega que les aparece como Edipo. Buenas tardes. Un momento, deseo confirmar que ya se abrió acá el material para que todos puedan verificar si lo tienen. A ver, un momentito. Ya está. Entonces, acá nosotros tenemos el material de esta semana. Ustedes tienen información en el PowerPoint. También tienen acá de la Odisea y acá tienen un poco de la tragedia griega, ¿correcto? A ver, sí, ¿no? Se va a tocar en orden los temas. Vamos a comenzar el día de hoy con estos de acá. Todos tienen este material, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el PowerPoint. Como les decía, vamos a comenzar trabajando el clasicismo, Homero, la Odisea, y en una segunda parte de la clase veremos Sófocles y Edipo Rey. Vamos a ver sobre todo lo que es la Odisea. La parte de Edipo Rey la vamos a ver de manera breve, dado que incluso en el material tenemos pocas preguntas al respecto, pero de todas maneras veremos de qué se trata la obra, cuáles son las características de la tragedia y aquellos datos que podrían venirles en un eventual examen. Entonces, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Comenzamos con Odisea. A ver, para esto debemos ubicarnos en la antigua Grecia, en la Grecia clásica. Están dos periodos de la Grecia clásica, el jónico y el ático. Sí, yo le voy a compartir el PowerPoint a la tutora para que después ella lo pueda compartir con ustedes, ¿sí? Listo. Entonces, tenemos el periodo jónico y el periodo ático en la Grecia clásica. En el periodo jónico destaca Homero,
desarrollando lo que vendría a ser la épica heroica. El periodo jónico está acá entre el siglo XIII y el siglo VII a.C. Se le denomina también el periodo arcaico, arcaico también, y los representantes de la épica son Homero y Hesíodo. Homero es conocido como un aedo ciego, es decir, como un maestro, como un intelectual, y se dice que él era un sabio ciego y que él fue quien escribió la Ilíada y la Odisea. Sin embargo, también hay versiones que indican que probablemente Homero en realidad no existió como persona, sino que fue un grupo de personas quienes compusieron estas dos obras. A esto se le llama la cuestión homérica. A la duda de si Homero existió o no, se le llama así, cuestión homérica. Sin embargo, ¿no? La mayoría de nosotros aceptamos a Homero como el autor, ya haya sido una persona o un grupo de personas, y Homero es reconocido como el escritor de la Ilíada y la Odisea. Como representantes de la lírica en el periodo jónico, es decir, de la poesía, tenemos a Píndaro y a Safo de Lesbos. Por otro lado, tenemos el periodo ático, desde el siglo VI a.C. hasta el siglo IV a.C., destaca sobre todo el siglo de Pericles en el siglo V y Atenas. De hecho, se llama el periodo ático por Atenas, dado que la ciudad de Atenas obtiene una gran importancia en este periodo de tiempo. En toda Grecia, Atenas se vuelve el centro cultural e intelectual de Grecia, por lo tanto, recibe la mayor atención de todos. Destaca también el teatro en el periodo ático. En comedia está Aristófanes y en tragedia están Esquilo, Sófocles y Eurípides. Ahora, al respecto de la épica de Homero. Homero escribe la que es llamada épica heroica porque son obras que relatan las aventuras de héroes. Esto está ambientado en un tiempo mítico, así que aparecen personajes como dioses, los dioses griegos, aparecen criaturas mitológicas como sirenas, como ninfas, entre otras. Además, debido a que es escritura de la antigua Grecia, tenemos que la obra se compone en verso, es decir, se escribe en versos como los poemas. Sin embargo, no se considera poema, es un género distinto, es la épica, porque su intención principal es narrar las aventuras de los héroes. Entonces, no se vayan a confundir. A pesar de que está escrito en verso, no es un poema, pertenece al género épico. Específicamente a la especie epopeya dentro del género épico. La epopeya es aquella que se dedicaba a narrar aventuras de héroes, sobre todo griegos, a veces semidioses, que tenían ciertas cualidades destacadas, y todo esto ambientado en un tiempo mitológico, en un tiempo mítico. Ahora, Homero se caracteriza por haber escrito, ¿no?, la Ilíada y la Odisea. Nosotros vamos a centrarnos en la Odisea, pero para poder responder bien las preguntas de un eventual examen es necesario que también tengan cierta noción de la Ilíada. No se puede omitir la Ilíada. La Ilíada y la Odisea son cantos, ¿no? Canto en el caso de la Ilíada a la guerra y en el caso de la Odisea a la paz o al retorno. La Ilíada cronológicamente se ubica primero antes que la Odisea en el tiempo de la historia. Las dos son epopeyas, como les había mencionado, la especie epopeya del género épico, y las dos tienen 24 cantos, 24 cantos o rapsodas. Entonces, se dividen en estos 24 ambos. Además, las dos están compuestas en versos hexámetros, es decir, se guían de cierta medida, se cuentan las sílabas, la cantidad de sílabas que tiene cada verso, para que sea de manera equitativa, ¿no?, y para que suene mejor. Tanto la Ilíada como la Odisea están pensadas para tener cierto ritmo al momento de ser leídas. Por eso es que están escritas en verso también. En el caso de la Ilíada son 15.674 versos y en el caso de la Odisea son 12.110. El tema en la Ilíada es la cólera, la ira, la batalla, en este caso de Aquiles, el héroe es Aquiles,
Y en la Odisea, el héroe es Odiseo, ¿no? O Ulises, también llamado Ulises, y su tema es el retorno, el regreso del héroe a su hogar, a Ítaca. En el caso de la Ilíada se narran los 51 días del 9º año de la guerra de Troya, parte del último año de la guerra de Troya, o de los últimos años, y en el caso de la Odisea se narra después del final de la guerra de Troya, se narra, ¿no?, el regreso del héroe después de haber ganado la guerra. Y es otro héroe, ¿no? Es Odiseo, no es el mismo. En el caso de la narración, en la Ilíada tenemos que se narra como un narrador que todo lo sabe. En ambos casos el narrador se da como que todo lo sabe, como un narrador en tercera persona omnisciente. Omnisciente es que todo lo sabe, que todo lo ve y que todo lo conoce. Entonces, ambas utilizan el narrador omnisciente y en el caso de la Ilíada el tiempo es lineal. Es decir, con tiempo lineal me refiero a que hay un inicio, hay un centro y hay un final. La obra comienza en cierto evento, en la Ilíada, luego este evento tiene sus consecuencias y así sucesivamente va avanzando hasta el final, ¿no? Esto es un tiempo lineal, tiene pasado, presente, futuro y se sigue en esta dirección la narración. En cambio, la Odisea no sigue un tiempo lineal. La Odisea tiene un tiempo cíclico. ¿Por qué? Porque la Odisea comienza, podríamos decir, in media res, es decir, a mitad de la acción. La Odisea comienza con Telémaco siendo convencido por la diosa Atenea de que vaya a buscar a su padre Odiseo. Luego, aparte de las aventuras de Telémaco, que seguirían una especie de línea paralela por acá, también tenemos que se continúa con la historia del héroe, más o menos por acá. Por acá aparecería el héroe, Odiseo. Se continúa con Odiseo y lo que le pasó a Odiseo. Entonces, acá vemos lo que pasó en este periodo de tiempo. Y luego de contarnos qué cosa le pasó a Odiseo acá, Odiseo hace como que un flashback y regresa a contarnos el comienzo de todo. Y de allí se regresa a contar todo esto de acá, hasta acá, ¿no? Hasta donde comenzó su historia de él. Y luego se continúa lo que pasa después de que él llega a Ítaca con su hijo. Y se continúa hasta el final. Entonces, como pueden ver, hay un montón de saltos de tiempo. No es tiempo lineal porque la historia no se cuenta con inicio, nudo, final. Comienza por el centro, con el hijo. Luego regresa al centro más o menos con Odiseo, con el héroe. Cuentan lo que le pasó al héroe en paralelo a que el hijo lo buscaba. Luego regresan un flashback y luego continúa. Entonces, por eso no es exacto. Hay un orden cronológico, sí existe el orden cronológico, pero no se narra la historia de ese modo. Se comienza a la mitad, luego está el flashback, como les digo, y luego se continúa hacia adelante. Entonces, no es un tiempo lineal. A esto se le llama no es narración lineal, y se dice que es cíclico porque todas sus aventuras cumplen un ciclo. Las primeras no, porque las primeras son las que dan origen a las demás, pero todas sus aventuras suelen cumplir un ciclo. Este ciclo es bastante sencillo. Los compañeros de Odiseo cometen algún error. Odiseo tiene que solucionar el error con su inteligencia. Mueren algunos compañeros o a veces se salvan y continúan su viaje. Y así sucesivamente. Hasta que eventualmente Odiseo se queda sin compañeros y llega a este punto. Entonces, por eso se dice que es tiempo cíclico. Pero no es lineal definitivamente, porque lineal sería así, de frente, hacia adelante, ¿no? Entonces, esa es una distinción. Uy, no, ¿qué hice? Les tenía que compartirlo. Bien. Entonces, esa es la diferencia entre la Ilíada y la Odisea en cuanto a la narración. Además, en la Odisea, a veces, el personaje habla, cuenta sus aventuras, sobre todo cuando Odiseo comienza a contar su flashback, ¿no? El pasado. Cuando comienza a contar eso, la narración cambia a primera persona, porque él está contando su historia.
¿no? En pasado. Entonces, en ese caso sí se utiliza la primera persona en Odisea. En la Ilíada no. En la Ilíada la narración es mucho más sencilla. Siempre el narrador es omnisciente en tercera persona y además el tiempo, no hay saltos en el tiempo, ¿no? Es todo lineal. Muy bien. Ahora, antes de hablar de la Odisea, necesitamos hablar de la Ilíada, como les había dicho, así que vamos a hacer un breve resumen de la Ilíada. Y antes de la Ilíada necesitamos hablar de la manzana de la discordia. A ver, sucede que tenemos el siguiente conflicto. Estaban los dioses celebrando una fiesta. Para esto, antes de esto todavía hay otro mito, hay un montón de mitos que están así encadenaditos. El mito original es que todos querían estar con la diosa Tetis porque ella era una diosa muy bella, pero había una profecía que decía que el hijo de esta diosa iba a ser mejor que ella. Entonces, los dioses deseaban casarla para que ya no haya ninguna duda de que ningún hijo de ella los iba a superar, a ellos, a los dioses. Zeus, de hecho, quería estar con ella, pero también no quería porque no quería que ella tenga un hijo mejor que él. Entonces decidieron casarla con un humano y la casaron con un humano que era un rey. Entonces, a esta boda entre el rey humano y la diosa Tetis fueron invitados todos los dioses y también personajes muy importantes. Sin embargo, no invitaron a la diosa Eris, que era la diosa de la discordia, por obvias razones, porque al ser la diosa de la discordia iba a provocar la discordia. Sin embargo, al evitar invitarla, esto enfadó a la diosa. Entonces la diosa Eris se camufló y logró ingresar a la boda disfrazada y decidió hacerle honor a su nombre y provocar una disputa. Entonces ella lo que hizo fue lanzar una manzana de oro que tenía inscrita Calisti, que significaba para la más hermosa, y la lanzó al centro de la pista de baile de la boda. Entonces, todo el mundo vio la manzana que decía para la más hermosa, pero sobre todo tres diosas se enfocaron en esa manzana. Atenea, que era la diosa de la sabiduría, del ingenio, de la estrategia y de la guerra. Hera, que era la esposa de Zeus, la esposa del rey de los dioses, por así decirlo, del líder de los dioses. Ella era la diosa del matrimonio, de la fidelidad. Y por otro lado estaba Afrodita, que era la diosa de la belleza y del amor. Entonces, estas tres diosas querían la manzana que decía para la más hermosa. Entonces, empezaron a discutir y para evitar una pelea, los dioses intentaron llegar a una solución. Primero quisieron que Zeus elija a la más guapa, pero no se pudo porque Atenea era su hija, era su esposa, y él había tenido algo por ahí con Afrodita, entonces no iba a ser una elección posible. Entonces deciden elegir a un pobre príncipe humano que paseaba por ahí. Atraparon a Paris, que era un príncipe de Troya, el segundo príncipe de Troya, y lo llevaron para que él sea el juez y decida cuál era la diosa más hermosa. Sin embargo, esta elección no fue completamente justa porque cada diosa le ofreció a Paris un regalo si es que la elegía como la más guapa. Atenea le ofreció ser un héroe de guerra, ganar todas las peleas y ser recordado para siempre en la historia. Hera le ofreció poder, le ofreció ser un emperador y finalmente Afrodita le ofreció el amor de la mujer más bella del mundo. Entonces, Paris eligió a Afrodita e instantáneamente se ganó el odio de Atenea y Hera. Y esto es importante porque Atenea y Hera van a apoyar al otro bando en la guerra de Troya. Entonces, Afrodita, por otro lado, queda bien con Paris, ¿no? Entonces, Afrodita cumple su promesa y le da a Paris el amor de la mujer más bella del mundo, que en ese momento era Helena de Troya. Bueno, en ese momento era Helena de Esparta. El problema es que Helena de Esparta estaba casada precisamente con el rey de Esparta. Entonces, Afrodita logra que Helena le haga caso a Paris. Hay distintas versiones. Una versión dice que Paris raptó a Helena, otra dice que se fugaron los dos juntos.
Entonces, vamos a quedarnos con la más bonita, que es que los dos se fugaron juntos. Entonces, París y Helena de Troya escapan, Helena de Esparta, perdón, Helena de Esparta, y con esto se origina la guerra de Troya. Entonces, lo que tenemos acá es que se rompió el acuerdo no solamente de matrimonio, sino que aparte de eso, había otro problema que venía con la ruptura del matrimonio de Helena de Esparta. Y es que Helena, para comenzar, ella era hija de una reina humana y de el dios Zeus, ella era una semidiosa. Aparte de eso, como ella era la más bella del mundo, desde que era una niña, todos los reyes habían querido casarse con ella. Entonces, para evitar que haya una guerra de pelea, ¿no? Peleando por quién se iba a casar con ella, llegaron a un acuerdo. El padre de Helena hizo jurar, de hecho, por idea de Odiseo, el héroe Odiseo, el protagonista de la Odisea, a él se le ocurrió que había que hacer jurar a todos los reyes que Helena iba a ser la que elija a su esposo y que nadie podía oponerse a ese matrimonio y que si alguien en algún momento se atrevía a romper ese matrimonio, entonces toda la alianza de los reyes griegos, de los reyes aqueos, iban a defender el matrimonio de Helena de Esparta. Helena entonces elige, ¿no?, a su actual esposo, al rey de Esparta, están juntos, elige a Menelao, y entonces tenían su matrimonio feliz. Todos los reyes aqueos habían jurado protegerlos. Sin embargo, cuando aparece París, lo que sucede es que se rompe este acuerdo de respetar el matrimonio de Helena de Esparta. Entonces, todos los reyes aqueos son llamados a cumplir su juramento de defender el matrimonio de Helena y por lo tanto van a atacar a Troya, ¿no?, el reino de París. Entonces, París, por otro lado, era el segundo príncipe de Troya, llega, ¿no?, con Helena de Esparta, y a los troyanos no les queda de otra más que defenderlo, ¿no?, porque París era el segundo príncipe. Y así es como se origina la guerra de Troya. Entonces, en la Ilíada nos narran la guerra de Troya, pero desde la perspectiva del héroe Aquiles. Aquiles es un personaje, bueno, un héroe que está dentro de la guerra. Él no tiene nada que ver con Helena, ni con París, ni con ellos. Aquiles es un héroe hijo. Él es el hijo de la diosa Tetis, donde en la boda de ella y de su padre fue donde se originó todo este problema con la manzana de la discordia. Ya, de esa boda, fruto de esa unión, nació Aquiles, que es el héroe de la Ilíada. Entonces, Aquiles ya se encuentra durante el desarrollo de la guerra de Troya, es decir, ya ha pasado cierto tiempo y ya están peleando en la guerra de Troya, en la Ilíada. Aquiles es el héroe más fuerte de los aqueos, de los griegos. A pesar de ello, no es un general ni nada de eso, sino que es un soldado más, pero es el más fuerte y muchos lo reconocen como tal. Entonces, lo que sucede en la Ilíada es que los soldados y los generales y todos en realidad, cuando tomaban un territorio, se dividían la riqueza, ¿no? Y además obtenían esclavas. Esclavas, sobre todo. Entonces, Aquiles había conseguido una esclava llamada Briseida, y por otro lado, el general Agamenón, que era un rey, había conseguido a una esclava llamada Briseida. Lo que sucede es que Criseida era la hija de un sacerdote del dios Apolo. El dios Apolo era el dios de la sabiduría, del sol, de las artes, de la adivinación, de la medicina, de la enfermedad y otros muchos valores. Entonces, Crises era un sacerdote del dios Apolo. Crises va al campamento de los aqueos, ellos son de los aqueos, los que están luchando contra los troyanos. Entonces, Crises va al campamento de los aqueos para pedirle a Agamenón que le devuelva a su hija. Le ofrece una gran cantidad de dinero, ¿no? Porque, bueno, ella ya era esclava, él técnicamente no tenía que comprarla. Entonces le ofrece dinero, le dice que él es un sacerdote de Apolo, que por favor le haga caso, pero Agamenón le dice que no, que él se quiere quedar con su esclava y que no se la va a devolver a su padre. Entonces, Crises va a quejarse con Apolo.
Y Crises le dice a Apolo que Agamenón le ha faltado al respeto al no haberle hecho caso a su sacerdote. Apolo está de acuerdo en que Agamenón le faltó el respeto, y como él es un dios de la medicina y la enfermedad, les manda una enfermedad a los aqueos. Entonces los aqueos comienzan a morir. Como los aqueos comienzan a morir, todos están preocupados de por qué están siendo castigados por los dioses, no saben por qué. Entonces van al oráculo, el oráculo era quienes veían, ¿no?, el futuro, y van a ver al oráculo qué cosa es lo que está pasando, por qué están siendo atacados. Se descubre, y también gracias a Aquiles, se descubre que todo esto es por Agamenón, porque Agamenón no quería devolverle Criseida a Crisis. Aquiles es uno de los que más insiste en que le devuelvan Criseida a Crisis para que se vaya la enfermedad. Entonces, al final le hacen caso a Aquiles. Odiseo, que era uno también de los reyes allí de alto rango, y que era conocido por ser el más inteligente, el más ingenioso, está de acuerdo con Aquiles y convence a todos los demás de que Agamenón debe devolver a Criseida. Entonces Agamenón le devuelve a Criseida a Crises, y Criseida se va feliz con su papá. Ahora, Agamenón, por otro lado, queda enojado porque Aquiles y Odiseo se habían puesto en su contra, queda enojado de que le han quitado a su esclava. Entonces decide desquitarse con Aquiles, porque recordemos que Aquiles no estaba al mismo nivel que Odiseo. Odiseo era un rey, Agamenón también era un rey. Entonces decide desquitarse con Aquiles y le roba a su esclava Briseida. Le dice que él como general, como rey, no se podía quedar sin esclava y Aquiles sí, así que se la roba. Aquiles entonces se enoja mucho porque le ha faltado el respeto al robarle a su esclava y decide hacer un berrinche y no ir a pelear a la guerra hasta que no le devuelvan a su esclava. E incluso va a quejarse con su mamá, la diosa Tetis, y la diosa Tetis le dice que espere y que ya lo iban a llamar, ¿no?, para que regrese a la guerra. Entonces, como Aquiles dejó de pelear y él era el más fuerte, entonces los aqueos comienzan a perder. Entonces, como estaban perdiendo, acude Patroclo, que es el mejor amigo de Aquiles, para convencerlo de que vaya a pelear a la guerra de nuevo, porque estaban perdiendo. Y Aquiles le dice que no le importa cuántos mueran, que él ha sido afectado en su honor y que va a quedarse sin pelear hasta que Agamenón le devuelva a Briseida. Entonces, Patroclo le dice, bueno, ya, si tú quieres, no vayas a pelear, pero dame tu armadura para que yo me disfrace de ti y al menos pueda subirle la moral a los soldados. Entonces, Aquiles le dice, ya, bueno, disfrázate de mí si quieres. Entonces, Patroclo se disfraza. Sí, dicen que eran primos. Hay distintas versiones acerca de las relaciones familiares que puedan haber. Entonces, Patroclo, lo que sucede es que hay teorías y para evitar ciertas teorías se lo convirtió posteriormente en su primo, pero me parece que originalmente en el canto no lo era. Ya, entonces, lo que decía es que Patroclo se disfraza de Aquiles con su armadura y va a la guerra a levantar el ánimo de los soldados. Sin embargo, había el lado también de los troyanos. Recordemos que la guerra era contra Troya. En Troya, París no estaba cumpliendo un papel tan relevante. Quien estaba peleando era Héctor, que era el hijo mayor, el príncipe de Troya, el primer príncipe de Troya, y Héctor estaba liderando a los troyanos. Además, los troyanos estaban siendo apoyados por Afrodita y por Ares, que era el dios de la guerra. Bueno, y en el caso de Apolo, por lo que habían ofendido a Crises, Apolo también cuenta como que estaba apoyando a los troyanos. En el caso de los griegos o de los aqueos, ellos estaban siendo apoyados por Atenea, por Hera, y me estoy olvidando de uno. Hermes también estaba apoyando acá. Entonces, Poseidón también estaba apoyando. Hermes sobre todo, antes que Poseidón.
Ya, entonces los dioses también habían tomado bandos. Zeus era el único que no estaba apoyando abiertamente en la guerra, porque si él se metía, eso iba a decidir el destino de la guerra. Pero todos los demás dioses habían tomado un bando, ¿no? A favor de los aqueos o de los troyanos. Los que más participaban eran estos. Atenea, Hera y Hermes apoyando al bando de los aqueos, y Afrodita, Ares y Apolo apoyando al bando de los troyanos. Apolo ya sabemos por qué. Afrodita también ya sabemos por qué, porque ella fue quien fue elegida la diosa más bella por París. Y Ares estaba apoyando a los troyanos por Afrodita, porque ellos dos tenían algo ahí. Entonces, acá estaban Héctor y París. Y por otro lado, Atenea y Hera por venganza estaban apoyando a los aqueos, y Hermes porque estaba allí de apoyo, sobre todo de apoyo para los aqueos. Entonces, no había un motivo fuerte. Entonces tenemos que así se habían dividido los dioses. Entonces, Héctor estaba luchando en el campo de batalla. Además, había una profecía que decía que Aquiles iba a matar a Héctor. Entonces, cuando Héctor ve a esta persona en el campo de batalla con la armadura de Aquiles, él se da cuenta que no es Aquiles, porque eran distintos, pero decide que lo va a atacar igual y mata a Patroclo. Entonces, Héctor mata a Patroclo. Cuando Aquiles se entera de que Héctor mató a Patroclo, se enojó mucho y salió y comenzó a matar a todos los troyanos que se encontró en el camino. Llegó hasta Héctor, exigió que Héctor salga a darle la cara. Héctor, por otro lado, que ya sabía lo que iba a pasar por el oráculo, se despide de su familia, de su esposa, y finalmente sale a pelear contra Aquiles. Y Aquiles logra matar a Héctor. Entonces, Aquiles mata a Héctor, todos los aqueos están felices porque Héctor era, bueno, uno de los dirigentes de Troya, uno de los más importantes, era el príncipe, ¿no? Entonces, todos están felices. Aquiles, que estaba todavía enojado porque Patroclo había muerto, se pasea con el cadáver de Héctor hasta que no queda nada. Y finalmente el padre de Héctor, el rey Príamo, debe pedirle que por favor le devuelva el cadáver de su hijo para poder enterrarlo. Entonces, finalmente Aquiles acepta. Entonces, así termina la guerra de Troya y esto es lo que se cuenta en la Ilíada. Después de la Ilíada, hay un periodo de tiempo vacío, en blanco, del que nos va a contar Odiseo durante la Odisea. Entonces, en este periodo en blanco, nos enteramos de que la guerra de Troya finalizó. Aquiles murió. Algunos dicen que lo mató Apolo con una de sus flechas. Otros dicen que fue París, el segundo príncipe de Troya, que lo atacó a traición. Otros dicen que fue una flecha de un soldado cualquiera que le cayó en el talón. Otros dicen que fue la flecha de París guiada por Apolo. La cuestión es que Aquiles murió. Los aqueos estaban a punto de perder, entonces realizan la estrategia del caballo de Troya, dejan un caballo de madera a la puerta de Troya y los troyanos pensaban que este era un artefacto dejado como en honor, ¿no? Porque se habían rendido. Entonces aceptan la ofrenda del caballo de Troya, lo meten dentro de la ciudad y celebran, ¿no? Porque piensan que ya han ganado. Entonces hacen una gran fiesta, todos los troyanos están felices, toman, ¿no? Se emborrachan. Y cuando llega la noche, del interior del caballo salen un montón de soldados aqueos que se habían escondido dentro del caballo y matan a todos los troyanos y ganan la guerra. Esta idea fue de hecho de Odiseo, del protagonista de la Odisea, ¿no? Entonces, de este modo se da fin a la guerra de Troya. Una vez que se gana la guerra de Troya, todos los reyes regresan a sus casas, a sus distintas islitas, porque eran un montón de islitas que habían en Grecia. Entonces, Odiseo también quiere regresar a su casa, a su patria, que es en Ítaca. Sin embargo, él tiene problemas en el camino, y de eso es de lo que se trata la Odisea, del regreso de Odiseo a su casa, a Ítaca, después de la guerra de Troya. Entonces, ya habían ganado. Y la Odisea empieza con lo siguiente, ¿no? Acá están los datos que les había dicho, que narra el regreso del héroe de Odiseo, Ulises, a Ítaca.
Se divide en tres partes: la telemaquia, el nostos y la venganza. La telemaquia es la historia de Telémaco, que es el hijo de Odiseo. Los dioses son motivados. Comienza con los dioses discutiendo. En este caso está el consejo de los dioses, que son Atenea, Zeus y todos los demás. Atenea le está pidiendo a Zeus que ayuden a Odiseo. No se sabe por qué, no tenemos claro por qué. Dice que Odiseo está en un lugar acompañado por la hija de un titán, y dicen que Odiseo debe ser perdonado por los dioses y debe poder regresar a su hogar. Zeus finalmente acepta lo que Atenea le dice, acepta ser convencido por Atenea, y le dice a Hermes, que es su dios mensajero, que vaya y que avise de que Odiseo debe ser liberado. Entonces, comienza con este consejo de los dioses. Como yo les digo, es más o menos acá. Nosotros no sabemos qué cosa pasó antes, nosotros estamos con los dioses discutiendo de si deben liberar a Odiseo o no. Entonces, por acá, Atenea logra convencer a Zeus. Zeus le dice a Hermes que vaya y hable con la persona que estaba con Odiseo y que lo libere. Entonces, Atenea feliz va y habla con Telémaco, que es el hijo de Odiseo, para que vaya a darle el encuentro a su padre. Le dice que su padre Odiseo ya va a ser liberado y que por favor vaya a buscar. Entonces, Telémaco, el hijo de Odiseo, va a buscar a su padre. Él va a varios lugares, principalmente a Pilos y luego a Esparta, de donde estaba Helena de Esparta, ¿no? Donde se encuentra con Néstor en Pilos, y Menelao, el esposo de Helena de Esparta, que ya había regresado a su casa, que por eso había sido toda la guerra, que Helena ya había regresado con Menelao. Entonces, Telémaco conoce a Menelao y los dos le cuentan las aventuras, los logros de Odiseo durante la guerra de Troya. Entonces, en el caso de Menelao, él le dice que al fin, después de 20 años, Odiseo va a regresar a Ítaca, y le dice que ya está en camino. Entonces, Telémaco regresa a su casa, a Ítaca, para ayudar a su padre, ¿no? Que se supone que ya va a regresar. Además, se nos dice que hay una situación problemática en Ítaca, porque Odiseo ha estado fuera como 20 años. Eso significa que la mayoría de gente ya lo da por muerto y desean que haya un nuevo rey en Ítaca. Entonces, la tradición griega era que cuando se quería un nuevo rey, este debía casarse con la reina viuda anterior, si es que la reina seguía viva, ¿no? Entonces, se querían casar ya los pretendientes con la madre de Telémaco, Penélope, que era la esposa de Odiseo. Penélope no había querido porque ella seguía confiando en que Odiseo seguía vivo, pero ya la estaban presionando mucho todas las familias nobles de Ítaca. Entonces Telémaco regresa, ¿no? Con la intención de ayudar a su madre y de ayudar también a su padre, que ya está por volver. Luego de esta presentación del tema de cómo está el contexto, vamos a Odiseo. En el Nostos tenemos que Odiseo es liberado de la isla de Ogygia. Odiseo parece que estaba en esta isla durante unos 7 años con la ninfa Calipso. Calipso era la hija de un titán, y ella había sido recluida para siempre en esa isla. Odiseo había estado allí viviendo con ella durante 7 años, hasta que Atenea convence a los dioses de que le hablen a Calipso y le digan que deje ir a Odiseo. Calipso entonces le da los materiales y los víveres suficientes para que Odiseo se construya un barco y se pueda ir. Odiseo entonces se va de Ogygia, llega a la isla de Feacia, donde están los feacios, ¿no? Allí él conoce a la princesa Nausicaa, ella lo encuentra, y la princesa lo lleva ante el rey Alcinoo, y este rey obliga a Odiseo a que revele su identidad, y Odiseo le cuenta que él es un rey, el rey de Ítaca, y que le va a contar todas sus aventuras en frente de la corte. Entonces, allí comienza la Odisea, ¿no? Con que Odiseo es liberado de Ogygia. Bueno, después de todo lo de Telémaco, comienza con que Odiseo es liberado de Ogygia. Él llega a la isla de los Feacios, donde el rey Alcinoo está,
y le debe contar, ¿no?, todo lo que ha pasado. Entonces, Odiseo comienza a contar sus aventuras y ahí es donde se da este salto al pasado que les digo. Entonces, nosotros hemos estado acá más o menos, primero con la parte de la telemaquia, donde Telémaco va a buscar a su padre. Acá voy a quitar esto porque esto ya es de lo anterior. Acá donde Telémaco va a buscar a su padre, donde va a Pilos y también a Esparta, y Menelao le dice que Odiseo ya salió. Entonces, nosotros regresamos luego de lo de Telémaco a Odiseo, y nos cuentan que Odiseo primero fue lo del Consejo de los Dioses, mientras Atenea iba a hablar con Telémaco, Odiseo era liberado de Ogygia y llegó, ¿no?, a la isla de los Feacios, habló con el rey Alcinoo y finalmente regresó a Ítaca, ¿no? Estaba regresando a Ítaca. Entonces, este es lo primero, ¿no? Primero lo de Telémaco, bueno, primero el Consejo de los Dioses, luego lo de Telémaco, luego lo de Odiseo, y finalmente pasamos ahora sí al comienzo de las aventuras de Odiseo, con el flashback. Entonces, Odiseo comienza contándonos cómo fue que se demoró tanto tiempo en llegar a su casa después de la guerra de Troya. Entonces, en este caso tenemos que las aventuras de Odiseo, como les digo, siguen un tiempo cíclico. Los compañeros de Odiseo lo arruinan de algún modo, Odiseo tiene que encontrar solución, algunos de los compañeros mueren y así continúa y se salvan finalmente Odiseo y algunos otros pocos más y así sucesivamente. Estas aventuras siempre son solucionadas con el ingenio de Odiseo. La característica destacada de Odiseo es su inteligencia. De hecho, por eso es que la diosa Atenea lo está ayudando, porque Atenea es la diosa de la sabiduría y del ingenio, y a ella le gusta mucho que Odiseo sea tan inteligente, por eso es que lo ayuda. Entonces, Odiseo, gracias a su ingenio, primero logró ganar la guerra de Troya con su plan del caballo, en este viaje. Entonces, su ingenio, el raciocinio, la razón, logra vencer a la naturaleza, a la barbarie y a la maldad que se enfrenta en sus viajes. Entonces, los viajes comienzan con él saliendo, bueno, acá están en orden, ¿no? Comienzan con él saliendo de Troya, después de ganar la guerra de Troya, y primero van a la isla de los Cicones. En la isla de los Cicones, los soldados quieren conseguir más tesoros derrotando a los Cicones, sin embargo, logran ganar en un primer momento, pero en un segundo momento llegan refuerzos de los Cicones, mueren algunos soldados, Odiseo y los demás escapan. Y este es el ciclo que se va a repetir. Luego de la isla de los Cicones, ellos van a la isla de los Lotófagos, Odiseo y su tripulación, el resto de personas que venían de Ítaca. En la isla de los Lotófagos se encuentran con personas que son adictas a comer eloto. Entonces, muchos se quieren quedar, pero Odiseo logra forzarlos a seguir. Nadie muere en este caso, en esta aventura, no hay ninguna pelea mayor, solamente es luchar contra esta adicción al loto. Luego llegamos a la isla de los Cíclopes. En la isla de los Cíclopes está el cíclope Polifemo, que es una especie de gigante con un solo ojo que cuidaba ovejas. Entonces, Odiseo y sus compañeros, de hecho los compañeros, ¿no?, y Odiseo son capturados por el cíclope Polifemo y encerrados en una cueva. Odiseo entonces logra confundir al cíclope Polifemo. Él comienza a hablarle escondido, haciéndose llamarse Nadie, hace que entonces Polifemo se pelee con esta persona llamada Nadie, y cuando Polifemo grita por ayuda, ¿no?, que nadie lo está atacando, entonces nadie va, porque todos los demás cíclopes piensan que está peleando con nadie, ¿no? Entonces, gracias a su ingenio, Odiseo logra confundir al cíclope, lo ataca con una antorcha en el ojo y Polifemo queda ciego. Entonces Polifemo no sabe cómo van a salir, y él además necesita sacar a sus ovejas al día siguiente. Entonces lo que hace Polifemo es abrir muy levemente la puerta y tocar para ver que todo lo que pase por la puerta sean solamente sus ovejas.
Sin embargo, a Odiseo se le ocurre que cada soldado se ponga debajo de una oveja y de esa manera puedan salir. Entonces, así efectivamente logran escapar. Algunos murieron, ¿no?, durante el primer ataque cuando los encerró. Y cuando escapan, Odiseo, en un arrebato de orgullo, de este defecto del héroe que es el orgullo, él le grita su nombre, le dice: mi verdadero nombre es Odiseo, de Ítaca. Entonces Polifemo, que era un cíclope hijo del dios Poseidón, dios del mar, le dice a su padre que este humano Odiseo lo ha humillado. Entonces Poseidón, el dios del mar, se vuelve enemigo de Odiseo. Y como es el dios del mar y Odiseo debe regresar navegando a Ítaca, es donde se origina todo el problema que le impide llegar a tiempo. Entonces, el resto del tiempo, Poseidón va mandando al barco de Odiseo a distintos lugares peligrosos para que Odiseo muera. Sin embargo, Odiseo logra sobrevivir. Entonces, luego de esta gran lucha contra Polifemo, ¿no?, donde se demuestra el ingenio de Odiseo, llegan a la isla del dios Eolo. El dios Eolo es un dios de los vientos. Él entonces le regala en un saquito, en una especie de bolsita, le da unos vientos que le van a ayudar a ir en la dirección apropiada. Pero los soldados abren la bolsa porque son curiosos y los vientos se escapan y no logran usar esa ayuda. Luego de eso, el barco llega a la isla de los lestrigones. Los lestrigones eran gigantes que comían carne y lanzan rocas a los barcos, matan a algunos soldados, pero los demás logran escapar con Odiseo. Luego de esto llegan a la isla de Circe. Circe es una bruja que convierte a los soldados en cerdos, después de haberles dado de comer una pócima. Odiseo, por otro lado, logra resistir el hechizo y pasa con ella un año para convencerla de que regrese a sus soldados a la normalidad. Entonces ella finalmente se enamora de Odiseo y regresa a sus soldados, ¿no? Les convierte de vuelta en humanos y lo ayuda a regresar. Además, Circe le da bastantes consejos útiles para el viaje. Esto posteriormente lo va a aplicar Odiseo. También él visita el país de los cimerios después de esto, y en el país de los cimerios él desciende al inframundo, al Hades, a donde están las almas de los muertos, para hablar con almas de héroes. Entre ellos habla con su madre y también habla con el adivino Tiresias, que es parte de la tragedia parte de tragedias anteriores. Entonces, él habla con estos personajes conocidos y luego de ello sigue la aventura con las sirenas. Acá Circe y Tiresias le habían dado los siguientes consejos. Exacto, de Edipo, ¿no? Si se me había dado el nombre, de Edipo. Entonces, acá él pasa con lo siguiente. A él le habían dicho que si escuchaba el canto de las sirenas iba a verse muy motivado a lanzarse al mar, y de esa manera morían los marineros y las sirenas se los comían. Entonces, Circe y Tiresias le habían dicho que debía tapar los oídos de los soldados con cera para que no escuchen el canto de las sirenas. Sin embargo, Circe le dice que si es que él escucha el canto de las sirenas y logra salir con vida, va a volverse mucho más sabio de lo que ya es. Entonces, como Odiseo quería volverse más sabio, le dice a sus soldados que lo amarren al mástil del barco, a la viga principal del barco, para que no se pueda lanzar al mar, pero que lo dejen sin taparse los oídos. Entonces, ¿dónde está? Aquí está. Entonces se da esto. Por si acaso, las sirenas en la antigua Grecia eran, así como están acá en la figura, eran cabeza de mujer y cuerpo de pájaro. Lo de la cola de pez ya es posteriormente que las crean con cola de pez. En la antigüedad eran así, ¿no? Con cabeza de pájaro y cuerpo de ave. Entonces las sirenas se acercan al barco y comienzan a cantar. Los marineros no las escuchan porque todos están con los oídos tapados. El único que las escucha es Odiseo. Odiseo, por supuesto, que quiere lanzarse al mar como todos, pero como está amarrado y sus marineros no lo escuchan, logra pasar sin mayor desventura.
Las sirenas, por otro lado, no los pueden atacar, solamente cantan. Y si no logran convencerlos con su canto, entonces una de ellas debe pagar con su vida. Así que cuando acá Odiseo logró salir y nadie murió, una de las sirenas tuvo que suicidarse. Luego de esto, llega al paso entre Escila y Caribdis. El paso de Escila y Caribdis se decía que había por un lado un monstruo, que era Escila, y Caribdis, que era un monstruo que tragaba y escupía agua como un remolino. El problema era que si el barco se pegaba mucho hacia Escila, entonces el monstruo iba a agarrar a algunos soldados y se los iba a comer. Pero si es que el barco se pegaba hacia el otro lado, hacia Caribdis, entonces era posible que el barco caiga en el remolino y se destruya. Acá Odiseo decide elegir a Escila, el monstruo, porque el monstruo no iba a destruir el barco, solo se iba a comer a los soldados. Entonces, como prefería que algunos soldados mueran a perder el barco, se van pegados al monstruo. Entonces, el monstruo se come a varios soldados, pero el barco se salva. Luego de esto, llegan a Trinacia, que es la isla del dios Helios, el dios del sol, y se quedan por un mes porque no hay vientos favorables. El problema es que en esta isla hay ganado sagrado del dios, es decir, eran unas vacas sagradas del dios y se supone que nadie las podía tocar. Como habían estado un mes ahí, se les acabaron las provisiones y los soldados tenían miedo de morir de hambre. Entonces, durante un tiempo en el que Odiseo se va a rezarle a los dioses, los soldados se comen las vacas sagradas del dios Helios. Entonces, Zeus, en castigo por haberse comido las vacas sagradas, les lanza un rayo y mata a todos los soldados que habían comido, menos a Odiseo, que justo se había ido a rezarle a los dioses, entonces Odiseo no comió el ganado sagrado y se salvó. Entonces, acá en la isla de Trinacia es donde mueren ya todos los soldados. Odiseo entonces queda solo. Él logra, así solo, llegar a Ogygia, que es la isla de Calipso, la diosa del Titán, donde pasó los 7 años. Entonces, es acá como se completa el ciclo, ¿no? Entonces tenemos que en el flashback nos cuenta las aventuras hasta que llegó a la isla de Ogygia. Luego nos cuenta cómo es que fue liberado por Calipso, gracias a la diosa Atenea, y cómo es que va a continuar su aventura hasta llegar a su casa, que es en Ítaca. Entonces, Odiseo siempre deseó regresar a su casa con su hijo Telémaco y con su esposa Penélope. Entonces, Odiseo continúa contando entonces, ¿no? Que ya debe ir. Entonces, el rey Alcinoo lo ayuda, le da un buen barco para que pueda regresar. Odiseo entonces decide regresar finalmente a su casa, ya no tiene ningún problema, ya no, Poseidón ya no le va a hacer más problemas con el mar, entonces llega finalmente a Ítaca. Para esto, Odiseo se disfraza de mendigo para ver cómo están las cosas en Ítaca. Entonces, cuando llega, ¿no? Cuando llega Odiseo a Ítaca, primero se encuentra con su perrito. Él se encuentra con Argos, su perrito, y su perrito es el primer ser vivo que reconoce a Odiseo. El perrito, que lo había esperado por más de 20 años, se emocionó tanto que le dio un paro y murió. Luego de eso, Odiseo se encuentra con su porquerizo Eumeo y con su hijo Telémaco. Entonces, cuando se encuentra con estos dos, juntos planean vengarse de los pretendientes nobles que están intentando forzar a Penélope a casarse con ellos, a su esposa, ¿no? Entonces, por su hijo, Odiseo se entera de que Penélope ha logrado mantener a raya a las familias nobles, pero que ya le habían estado haciendo problemas durante estos últimos años. Entonces, Penélope había dicho que iba a dejarles casarse con ella, pero que primero le dejen terminar su vestido de bodas, su ajuar de bodas. Entonces lo que Penélope hacía era coser durante el día y descoser durante la noche para alargar así el trabajo. Sin embargo, los pretendientes ya se habían cansado y le estaban exigiendo que elija de una vez con quién se iba a casar. Entonces Penélope les propone una prueba. Ella les dice que deben tensar el arco de Odiseo, era un arco de disparar flechas, muy grande y se supone que muy difícil de manejar, y debían pasar una flecha por 12 anillos colgantes.
Entonces, los pretendientes lo intentan, pero fracasan, y Odiseo, disfrazado de mendigo, es el único que lo consigue. Entonces, cuando él consigue pasar la prueba, se revela como Odiseo y junto a Telémaco mata a todos los pretendientes. Él se encuentra con Penélope y le cuenta todo lo que pasó, pero Penélope no le cree que es Odiseo. Entonces Odiseo le cuenta que él fue quien construyó su lecho nupcial, o sea, su cama de ellos, a partir de un árbol que estaba allí cerca en el centro de Ítaca, de su casa. Entonces, al contarle esto, Penélope se da cuenta de que sí es Odiseo y ya está feliz, ¿no? De que haya regresado. Sin embargo, cuando Odiseo va a visitar a su padre Laertes, aparece el pueblo que desean vengarse por haber matado a los pretendientes. Entonces, sin embargo, Atenea, la diosa de la sabiduría, aparece de nuevo y consigue calmar a la población y que se firmen las paces entre todos. Y finalmente así es como termina la Odisea, ¿no? Con final feliz. Entonces, después de todo esto, al fin Odiseo está en su casa en Ítaca ya con Penélope y su hijo. Entonces, acá dicen, y la persona que lo cuidó lo reconoció por una mancha de nacimiento, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Lo reconocieron por pequeñas cositas que Odiseo hacía o que tenía, ¿no? Y por eso es que lo reconocen Eumeo y también Telémaco y también Laertes, ¿no? Su padre. Entonces, estos son los principales que aparecen. Como les decía, en este caso la narración ya no es ordenada en inicio, nudo, final, como si fue en la Ilíada. Además que acá tenemos todo este lío de cómo comienza, ¿no? Porque comienza con Telémaco, comienza de hecho con el Consejo de los Dioses, luego comienza con Telémaco en la Telemaquia, luego recién sigue Odiseo liberado de Ogygia, y luego recién sigue que Odiseo llega a la isla de los Peasios con el rey Alcinoo, donde les cuenta todo lo que pasó, que fue lo de los icones, lo de los lotófagos, lo de los cíclopes, lo del dios Eolo, los estrigones, Circe, el país de los cimerios, Sirenas, Escila, Caribdis, Trinacia y finalmente Ogygia. En el examen lo que viene usualmente es, o si es que viene, puede venir Ogygia, o sea, lo de Calipso. Lo de Escila y Caribdis se supone que es también de conocimiento popular, o sea, de sus aventuras, las más representativas son la de los cíclopes, cuando pelea con Polifemo. También está la de Circe, suele venir lo de Circe. También lo de Escila y Caribdis y lo de las sirenas. Bueno, al revés, primero las sirenas, luego Escila y Caribdis. Sí, esas son las principales, aparte de Ogygia, ¿no? Con Calipso. Y por supuesto también está la parte de la venganza de Odiseo, de cuando se venga de los pretendientes, ¿no? Y logra estar con Penélope. Entonces, estos suelen ser los temas más recurrentes de la Odisea. Ahora sí, habiendo visto esto, vamos a comenzar a resolver algunos ejercicios de la Odisea. Sí. A ver, antes de esto vamos a ver lo que el material acá les dice acerca de la Odisea. Ya. Tenemos acá, ¿no? El argumento. Acá, como les indiqué, comienza con el Consejo de los Dioses, que en plena asamblea de los dioses Atenea intercede por Odiseo. Atenea les convence, ¿no? De que como Odiseo ya está 7 años en Ogygia, retenido por Calipso, entonces deben liberarlo. A Zeus finalmente es convencido y Zeus manda a Hermes de que vayan a avisarle a Odiseo, a Calipso, perdón, de que ya debe liberar a Odiseo. Luego Atenea manda que Telémaco vaya a buscar a Odiseo. Zeus manda a liberar a Odiseo. Entonces Calipso lo deja partir. Y Poseidón, ¿no? Lo manda a los Feacios, hace que por una última vez, ¿no? Odiseo naufrague en la isla de los Feacios. Y ahí es donde el rey Alcinoo le ofrece, ¿no? Estar con él un rato y Odiseo le cuenta sus aventuras. Entonces, acá tienen un súper resumen de todo lo que sucedió. También tienen el tema, ¿no? El tema es el regreso del héroe, el regreso de Odiseo a su casa. También está el amor a la familia y a su patria, porque él siempre está pensando en regresar a su casa. O sea, nunca es convencido de quedarse ni con Circe, ni con Calipso, sino finalmente siempre quiere regresar con Penélope y su hijo Telémaco. Acá el comentario, ¿no? Es que siempre destaca
el mérito de la inteligencia, de la astucia y del ingenio del héroe para vencer los obstáculos. Y es por eso que su inteligencia es reconocida y protegida por Atenea. Además, para Homero, en este caso, la vida es como un viaje difícil que se debe afrontar a través de la inteligencia para llegar a cumplir el destino personal, en este caso era la felicidad. La Ilíada, por otro lado, era distinta. Como habíamos visto, en la Ilíada el tema no es tanto del regreso de la inteligencia y de la paz y el amor, sino que es más bien la guerra. La Ilíada, por eso se dice que es un canto a la guerra, mientras que la Odisea es un canto a la paz, porque en la Ilíada el héroe se caracteriza por la cólera y la fuerza, mientras que Odiseo se caracteriza por la inteligencia. Entonces, con la cólera de Aquiles se llega a un final fatal. Como hemos visto, finalmente Aquiles muere. Mueren las personas queridas por Aquiles. Aquiles no logra nada, logra ganar la guerra, pero finalmente luego de eso él muere. Entonces, en la Ilíada, el héroe lo que busca es como que su máxima dignidad, busca ser el mejor, sin embargo, no lo logra. Precisamente por su orgullo es que muere su amigo, mueren muchos de los aqueos y finalmente él también muere. Mientras que en la Odisea, con la inteligencia, aunque comete errores por orgullo, como fue el de decirle su nombre a Polifemo, y eso ocasionó que se perdiera como 20 años en el mar. Entonces, aparte de ese error, también está que Odiseo logra finalmente llegar a su casa porque gracias a su inteligencia logra evitar, ¿no?, que los conflictos sean mayores y logra solucionar los problemas. Entonces, es como que la inteligencia logra tener el final feliz, pero la ira, la fuerza bruta no. Y de hecho eso se demuestra también en la lucha de la guerra de Troya, porque Atenea, que es la diosa de la guerra, sobre todo de la parte intelectual de la guerra, de la estrategia, logra que los aqueos ganen, mientras que Ares, que es el dios de la guerra, pero de la fuerza bruta, o sea, de la guerra con armas, con la violencia, pierde en Troya. Entonces, esto representa que para los griegos la inteligencia siempre iba a vencer a la fuerza, ¿no? Atenea vence a Ares, los aqueos vencen a los troyanos usando la inteligencia, además de Odiseo, y Odiseo tiene su final feliz, pero Aquiles no. Entonces, la inteligencia logra, ¿no?, siempre terminar bien. Aparte de esto, tenemos por otro lado la tragedia. En la tragedia vamos a ver solamente el material de acá, dado que es poco lo que va a venir. La tragedia se trata del teatro. Habíamos visto la épica de Homero, que son las epopeyas, la Ilíada y la Odisea. La tragedia no es épica. La tragedia es teatro, es drama. El género dramático que tiene a la comedia y la tragedia, nos vamos a enfocar en la tragedia. La tragedia era una especie de teatro elevado, superior para los nobles. Surgió del ditirambo, que era un canto coral en honor al dios Dionisio. El dios Dionisio era el dios de la festividad, es el dios del teatro, es el dios también del vino, de la locura, entonces, de la fertilidad también. Entonces, a Dionisio se le hacía todo un ritual, ¿no?, cuando llegaba la primavera, y en ese ritual estaba en el ditirambo, que era un canto en coro. Entonces, de este canto en coro, poco a poco se sacó a un personaje que iba a hablar con el coro, luego se sacó a otro personaje y así fue surgiendo el teatro. Entonces, las personas integrantes del coro eran los coreutas, ¿no? Y como les mencioné, después de un tiempo surgió un solista, una persona separada del coro, que era el director o corifeo, y que respondía a los coreutas. Entonces, luego, este director o corifeo se convertiría en el primer actor, cuyo nombre en griego significa el que responde. Entonces, el teatro griego original era entre el coro y el actor. Había acá el coreuta, aquí estaba el coro, perdón, conformado por los coreutas, y estaba acá el corifeo y el actor. Entonces, el actor era el que representaba para el público
y conversaba con el coro. El coro, los coreutas, le respondían al corifeo, le respondían al actor. Posteriormente, sin embargo, sacaron a más actores, segundo actor, tercer actor, se separó el coro en dos, y así posteriormente el teatro fue dando paso a lo que ya conocemos actualmente. La tragedia significaba canto, canto de los machos cabríos o canto al macho cabrío, que era precisamente en honor al dios Dionisio. Entonces, durante estas festividades dionisíacas, además, se dio competencias de tragedias y es así como se producen las más grandes tragedias griegas. Se escribían para estas competencias y las ganadoras eran representadas y reconocidas. Y todo esto se dio durante el siglo V a.C., ¿no? Entonces, sobre la representación tenemos la orquesta, ¿no? Que era un espacio donde estaba el coro. La orquesta era como que el espacio acá donde estaba el coro, ¿no? Para comunicarse con el actor. Luego estaba acá la escena, ¿no? El escenario, donde estaban los actores, y acá que estaba como que el fondo, ¿no? Donde estaban las casitas, todo lo que debía aparecer, ¿no? Entonces, así es más o menos como se daba. El ditirambo era este canto, como les decía, de el canto original en honor al dios Dionisio, ¿sí? Entonces, acá estaba el fondo, acá los actores y acá el coro, en esta plataforma especial que era la orquesta. Entonces, por otro lado, nunca se representaban las escenas, sobre todo las de violencia, frente al público. La violencia sí estaba en la tragedia, pero no se representaba, no se actuaba, sino que se contaba. Es decir, los actores acá que conversaban con el coro contaban la tragedia, contaban lo que había pasado. Entonces, nunca hubo violencia como tal delante del público. Además, los actores utilizaban máscaras que representaban al personaje y a las emociones e identidades que tenían. ¿Han visto esas máscaras que son las máscaras clásicas de teatro que son como que una feliz y la otra triste? Ya, más o menos así eran como que las máscaras de teatro, ¿no? Entonces se las ponían para poder representar la emoción de los personajes. Muy bien. Entonces usaban estas máscaras, iban disfrazados, ¿no? Para poder parecerse al personaje también. Y usualmente quien pagaba toda la representación era algún ciudadano rico, que era el corega. No se confundan entonces, los coreutas son del coro, Corifeo era el líder del coro que luego se convirtió en actor, y los coregas son los ciudadanos ricos que ponían todo el dinero para esto, ¿no? Entonces, luego de esto, tenemos la finalidad de la tragedia. Según Aristóteles en su obra La Poética, la tragedia buscaba la catarsis. La catarsis era la purificación del público a partir de la empatía, de la conexión emocional con el personaje. La tragedia siempre iba a tener los siguientes factores: un final fatal y un destino. Es decir, desde el inicio de la obra, sobre todo por el oráculo o por algún otro medio, y por el coro, el público sabía que existía un destino fatal. Entonces, la tragedia se trataba del héroe, del protagonista, intentando luchar contra ese destino fatal. La intención era que el público conecte con el protagonista y se sientan motivados a apoyar al protagonista. Sin embargo, en algún momento el protagonista fallaba debido a un defecto que tenía. Por ejemplo, el orgullo, como fue en el caso de Aquiles, el orgullo, en el caso de Odiseo también fue el orgullo. Entonces, al tener este pecado, el orgullo, ellos fallaban, cometían alguna violación de las normas, sobre todo en contra de los dioses, y al cometer alguna acción en contra de los dioses es que los héroes eran castigados y por ello finalmente morían. Entonces se supone que la empatía, la compasión y el miedo de los espectadores iba a fundirse con la representación teatral y de ese modo es que los espectadores iban a llegar a este estado superior que era la catarsis, ¿no? Que era como un estado de purificación
tanto mental como de las pasiones humanas que podían haber. Entonces, ese era el objetivo de la tragedia, la purificación a través de la catarsis. En el caso de Edipo Rey, el héroe Edipo ha cometido un crimen que él no sabe, del que él no es consciente, porque cuando Edipo nació hubo una profecía que decía que él se iba a casar con su madre iba a matar a su padre. Entonces, como los reyes de Tebas no querían que su hijo el príncipe haga esta tontería, lo abandonaron, pero en realidad lo adoptaron los reyes de otro lugar y Edipo creció como hijo adoptivo sin saberlo. Entonces un día él se encuentra en un camino a su padre de verdad, al rey de Tebas, pero él no sabe que es su hijo y lo mata. Luego llega a Tebas y se casa con la reina viuda. Como les digo, la tradición era casarse con la reina viuda para volverse rey. Entonces se casa con la reina viuda Yocasta, que en realidad era su madre, pero él no lo sabía. Entonces, sin quererlo, cumple la profecía. Además, lo peor es que él se había escapado de su hogar original porque él escuchó la profecía y como él pensó que era hijo de sangre de sus padres los reyes, no quería hacerles eso a ellos, entonces se escapó. Entonces, intentando escapar del destino, llega a cumplir precisamente su destino y Tebas es castigada por una plaga. Entonces, Edipo se ve obligado a pedir ayuda a los sabios, perdón, a Tiresias, va incluso a una aventura, ven a la Esfinge, y entonces Edipo se da cuenta de que él ha cometido este pecado, ¿no? Este terrible acto que había sido predicho en una profecía al momento de que él nazca. Cuando se da cuenta de que ha cumplido la profecía y Yocasta se da cuenta de que ha estado casada con su hijo, Yocasta se suicida. No sale en la escena, ¿no? Pero sí se cuenta que Yocasta se ha suicidado, se ha ahorcado con sus propias trenzas. Y Edipo se saca los ojos y se autoexilia, se va de Tebas para pagar, ¿no? Por lo que ha hecho. Entonces, en la tragedia, el destino ya estaba dictado desde el inicio, desde el nacimiento, y no hay manera en la que Edipo pueda escapar este destino, dado que incluso si sus padres lo votaron, incluso si Edipo se escapó de sus padres adoptivos pensando en evitar la profecía, finalmente terminó cumpliendo la profecía, aunque él no lo sabía. Y de ese modo, ¿no? Es que la tragedia termina con Edipo exiliado. Entonces, de eso se trata, ¿no? Edipo Rey. Ahora, vamos a resolver ahora sí las preguntas. Ya hemos visto todo lo que es tragedia, ya hemos visto la Ilíada, la Odisea. Vamos a comenzar con el nivel fácil. Ya, vamos a comenzar con el nivel fácil. Ah, cierto, una cosita más antes de que comencemos a resolver. Ustedes van a tener así pedazos de texto que ustedes deben ubicar a qué parte de la historia se trata. Van a tener de la Ilíada también, por si acaso, de la Ilíada también hay de la Odisea, ¿no? Yo ya les conté toda la Ilíada también, así que no hay ningún problema con eso. Y van a notar que los griegos utilizan un montón de adjetivos. Cuando los griegos usaban ese montón de adjetivos, se le llama la figura literaria del epíteto. Cuando se utiliza exceso de adjetivos o numerosos adjetivos que resultan obvios, sí, se le dice epíteto, ¿sí? Listo, entonces eso era lo último que había que tener en cuenta. No solamente adjetivos, sino otros nombres de los dioses o características de los dioses. Por ejemplo, si se dice a Apolo se le llama el que hiere de lejos, ¿no? Y entonces a veces no se dice Apolo, sino se dice de frente, vamos a rezarle al que hiere de lejos. Y con eso se refieren a Apolo. Eso también sería epíteto, ¿sí? Listo. Ahora sí, todos por favor vayan a la página 3 del material y resuelvan el nivel fácil. Son 5 preguntas, así que van a tener unos 7 minutos para que puedan resolverlas y luego corregimos. Comiencen por favor y me pasan sus respuestas por el chat de Zoom, el chat privado de Zoom, ¿sí? Listo. Comiencen por favor.
Antropocéntrica se refiere centrada en el ser humano, en el hombre y la mujer, ¿no? En el ser humano. Tengan cuidado con no confundirse en género y especie. Género es lírico, dramático, épico. Las especies ya son los tipos dentro de cada género. Sí, les dije que resuelvan, por favor. Quedan unos 3 minutos. Hasta el ejercicio 5 me mandan sus respuestas por el chat de Zoom, ¿sí? Muy bien, un minuto más. A ver, ya están acá entregando casi todos. Ya tengo respuestas de los siguientes estudiantes. A ver, ya tengo las respuestas de David González, de Camila Nina Choque, de Yanis Galeano, de Jennifer Michuy, de también de Valeria Bautista, de Jeremías García, de Nathan Luque, de Ariana Huicochea, de Nelson Ruiz, de Dailan, de Andrés Céspedes, de Carlos Negret, de David González Linares, sí, de Anderson Segovia,
de Samuel Córdoba, de Aline Paredes, de Jack Cáceres Guerrero, de Mari Cruz, de William Machaca, de Ana Leona, de Catherine Sanquines, de Robert Loaiza, de Imanol Enostroza, de Valeria Alexandra, de Joseph Garcilaso, de Vanessa, muy bien, de Rodrigo también, de Rodrigo Alca. Vamos terminando, último minuto, de Jacqueline Santos también, de Sharon Cifuentes también. Sí, de Sharon Cifuentes. De Rodrigo Alca también. De Ronald Rondón, de Josué Huapaya, muy bien. Listo, suficiente tiempo, muy bien. Vamos a comenzar a corregir. A ver, los rasgos que corresponden a la literatura clásica griega. Visión antropocéntrica, es decir, centrada en los seres humanos, sí, se centran sobre todo en los seres humanos. Incluso los dioses tienen forma humana. Muy bien, Sheila, también ya está en algunos, ya me respondió. Muy bien. Entonces, visión antropocéntrica, sí. Armonía entre fondo y forma también. Les gustaba que la forma de la novela tenga, bueno, de la novela no, de la obra tenga sentido, tenga concordancia con el tema que se estaba tratando. Entonces, no solamente se trataba de la historia en sí, del tema, sino también de cómo estaba desarrollado este tema, ¿no? De la manera en la que presentaba. Base histórica y real. No tanto. En ocasiones se dice que sí, pero no son hechos 100% verídicos, sino que son alterados a través de la ficción. Así que no podría ser la 3. Y predestinación, es decir, el destino y el fatalismo, sí, ¿no? Sí les gustaba bastante manejar las ideas del destino y también de fatalismo, ¿no? Entonces sería la C. Muy bien a todos los que marcaron la C, excelente. En el caso de la 2, la Ilíada y la Odisea pertenecen a la especie epopeya. El género es género épico, especie es epopeya, ¿sí? Género épico, especie epopeya. 2, D de dedo. 3. En la Ilíada subyace la idea de que la vida es una lucha constante donde el sujeto alcanza, podría ser la C o podría ser la D. Y luego la segunda dice, mientras que en la Odisea la vida es vista como un viaje difícil donde prevalece la inteligencia, ¿no? En la Odisea lo que prevalece es la inteligencia. Por lo tanto, sería la 3D. 3D de dedo. Luego tenemos la 4. Homero es un poeta griego del periodo jónico que destacó la épica heroica y es considerado un aedo, o sea, un sabio ciego, ¿no? Sería la 4A. 4A. A ver, 1C, 2D, 3D, 4A, 5. Acá tenemos todo un párrafo, pero nos preguntan al inicio, ¿no? ¿Qué figura literaria expresa estos términos subrayados? Tremolante casco. Tenemos entonces un adjetivo. Entonces, los adjetivos, recordemos que eran los epítetos, ¿sí? Epítetos. Muy bien, entonces es la 5B. 5B de bueno, epíteto. 5B, epíteto. Muy bien. Repito entonces, 1C, 2D, 3D, 4A y 5B de bueno. Muy bien. Claro, con antropocéntrica se refiere a que todo tiene como centro al ser humano y los dioses también actúan en base al ser humano, ¿no? Es decir, los dioses apoyan a los héroes y además los mismos dioses tienen formas humanas. Entonces, sí, todo tiene relación con el ser humano en la literatura clásica griega. Muy bien. Entonces, vamos ahora al nivel intermedio. Muy bien, chicos. Resuelvan, por favor, de la 6 a la 10. Acá son más cortos, creo. Sí.
Vamos a ver, 6, 7 minutos, resuelvan por favor de las 6 a las 10 y me pasan sus respuestas por el chat. Si terminan antes, me pueden pasar también las de difícil. Ya, comiencen por favor, comiencen a resolver. Por si acaso, escenas se utiliza para el drama, para el teatro, ¿ah? Los rapsodias son los cantos, por si acaso. Los que terminan hasta la 10 pueden avanzar el nivel difícil también. A ver, ya tengo las respuestas acá de... ¿Dónde están? A partir de las 6. Ya. De Valeria Napa, de Ariana Goicochea, de Ana Leona, de Valeria Bautista, de Valeria Napa también hasta la 15, de William Machaca, de Nelson Ruiz,
también de Carlos Negrete, de David Linares, de Pamela Toribio, de Ronald Rondón. Muy bien. 2 minutos más y corregimos. Muy bien, ya tengo también las respuestas de Jack Cáceres, de Vanessa, de Dailan, sí hay clave en todas, de Maricruz, de Robert Loaiza y de Jeremías García, de Jennifer Galindo, muy bien, también de Andrés Céspedes. Excelente, entonces chicos, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dictar las claves, también de Imanol Enestrosa, de Sharon Cifuentes. Les voy a dictar las claves hasta la 10. También les voy a pasar las claves del nivel difícil. Aquellos que no han resuelto el nivel difícil, apunten las claves en una hojita a un costado para que puedan practicar, ¿sí? Entonces, corregimos primero el nivel intermedio. También tengo las respuestas de Anderson Segovia. Muy bien. Vamos a ver, en intermedio, acá en el pequeño fragmento que tenemos, también tengo de Catherine Sanginés, muy bien. En este pequeño fragmento que tenemos, las opciones correctas serían, ¿pertenece a Sófocles? No, porque esto es de la Ilíada, ¿no? Aparece Héctor, es la Ilíada, entonces no podría ser Sófocles. Es un fragmento del Renacimiento griego. En Grecia no hay Renacimiento, el Renacimiento ya es después de la Edad Media, entonces no podría ser. Se utiliza constantemente el narrador protagonista, pero acá no es un narrador protagonista, acá es un narrador que todo lo ve, es un narrador omnisciente. Entonces no podría ser la C, por lo tanto nos quedamos con la D, que son los epítetos. Los adjetivos hay un montón, ¿no? Broncíneos, los hombros, las ensangrentadas armas, presurosos, los demás aqueos, ¿no? Acudieron presurosos. Admiraron todos el continente y arrogante figura de Héctor. Tenemos quien así, ¿no? También blando, palpar, ardiente fuego, entre otros. Entonces hay bastantes epítetos. Sería la 6D. 6D de dedo. Luego en la 7. También ya tengo respuestas acá de Yanis Galiano, de Ariana Goicochea, de Catherine Sangenés, Valeria Bautista, muy bien. Entonces, en la 7, el aspecto formal de la epopeya. ¿Cuál sería correcta? ¿Fue escrita en 24 escenas? No, fue en 24 cantos o rapsodias, pero escenas no, porque escenas es de teatro. ¿Está compuesta en versos hexámetros? Sí. ¿La figura predominante es la anáfora? No, sobre todo es el epíteto. ¿Se compuso entre los siglos 12 y... no, ¿qué es esto? 9 y 8? No, no exactamente. Entonces, sería solamente la 2, sería la 7D de dedo, 7D.
7 D de dedo. 8. A ver, acá tenemos que Tetis le está hablando a su hijo Aquiles. Y Tetis dice, ay, hijo mío, ¿por qué te he criado si en hora ciega te di a luz? Ojalá estuvieras en las naves sin llanto. Ya que tu vida ha de ser corta, de no larga duración, ahora eres juntamente de breve vida y el más infortunado de todos. Entonces, acá, ¿qué cosa está hablando? Del didactismo, de enseñar, de realismo, de esteticismo, o sea, de la estética, o de la predestinación. Sería la predestinación, ¿no? La característica que se ve es la idea del destino. Se ve que Tetis está hablando del destino de Aquiles, que es morir joven. Entonces, Tetis está hablando de destino. Sería la 8D. 8D de dedo. 9. Verdadero o falso. El género sí es épico, pero la especie no es poema, la especie es epopeya. Entonces, no puede ser la 1. La figura más recurrente es la metáfora, no, es el epíteto. F. Poema dividido en 4 cantos o rapsodias, sí, cantos o rapsodas. Muestra la lucha entre aqueos y griegos, no, los aqueos son los griegos. Los aqueos son los griegos. Sería entre aqueos y troyanos. ¿Está compuesto de versos hexámetros? Sí. Entonces, acá sería falso, falso. Por lo de poema, la 1 sería falso. La especie es la epopeya. Falso, falso, verdadero, falso, verdadero. Sería entonces la D. La D de dedo, 9D. Muy bien, acá me están respondiendo. Muy bien, Ana, muy bien. Vamos entonces a la 10. En la 10, la Ilíada y la Odisea presentan propuestas diferentes sobre cómo entender la vida. En la primera, el contexto de la guerra muestra la vida entendida como una lucha constante para alcanzar mayor dignidad. Sería la C. 10C. Exacto, muy bien, Ana. 10C. Listo. Muy bien. Entonces, espero que hayan podido corregir hasta la 10. A ver. Acá está. Muy bien. Ahora les voy a pasar las respuestas del nivel difícil. Repito, por favor, las claves las apuntan en una hojita separada si es que no han terminado hasta la 15, apuntan en una hojita aparte para que puedan practicar, ¿sí? Para que puedan practicar con estos ejercicios. Los que sí ya terminaron todo ya pueden corregir de frente. Listo. Entonces, acá les voy a colocar las claves. En la 11 es la B. La 12. La 12 es la C. La 13. La 13 es la B también. La 14 es la D de dedo. Y la 15 también es la D. ¿Listo? Muy bien. Corrijan, por favor, o copien estas respuestas en caso no hayan llegado a resolver el nivel difícil, ¿sí? Copien las claves en una hojita aparte para que puedan tener estas claves y corregir los ejercicios en caso no hayan terminado. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, hasta acá nos quedamos el día de hoy. Le voy a pasar el PowerPoint a la tutora, no se preocupen, para que lo pueda compartir con ustedes. ¿Listo? Nos vemos ya en la próxima clase. Chao, cuídense.